En el verano de 1957, un niño de 12 años llamado Walter Denham empezó a dejar comida en el granero de su familia, a las afueras de Caney, Kansas, maíz casi siempre. A veces pan, lo hizo cada noche durante 10 semanas. No se lo dijo a nadie, ni a su madre, ni a su padre, ni a su hermana menor. Lo hizo porque había hecho un amigo, y ese amigo, según contaría muchos años después, no era de ahí, no era de Kansas, no era de este planeta. El ejército llegó un martes de septiembre, temprano. Los padres de Walter no los habían llamado. Entonces, ¿quién lo hizo? Empecemos por lo que sí se puede decir con cierta seguridad. Los Denham tenían unas 160 hectáreas de maíz y pastura al este de Caney, en el condado de Montgomery, casi pegados a la línea con Oklahoma. Era tierra de familia desde hacía 2 generaciones. El padre, Arthur, había vuelto de la guerra y se había hecho cargo sin discutirlo demasiado. La madre, Edna, criaba gallinas y vendía huevos en el pueblo los sábados. La hermana, Nell, tenía 9 años ese verano y es la única testigo que llegó a contar algo con detalle, porque fue la única que vivió lo suficiente para que alguien se sentara a preguntarle. El granero quedaba a unos 200 metros de la casa, al final de un camino de tierra. Era grande, viejo, con el techo remendado en 2 partes distintas y un sector al fondo que Arthur había separado con tablas para guardar grano. Ese fondo es el lugar. Todo lo que sigue, cada cosa rara que aparece en esta historia, termina volviendo ahí. Según lo que Nell contó ya de adulta, la primera vez fue a finales de junio. Walter fue al granero después de la cena a ver a una perra que había parido hacía poco, una pastora flaca que se llamaba Sadie. Tardó más de lo normal. Cuando volvió, Edna le preguntó qué había estado haciendo, y él dijo que se le había pasado la hora. Nada raro, un chico de 12 años, una noche de verano, un granero. Pero Nell se acordaba de otra cosa. Se acordaba de que esa noche su hermano cenó con la mano izquierda. Walter era derecho, lo había sido siempre, y no fue un gesto de un momento. Siguió comiendo con la izquierda el resto del verano, sin darse cuenta, y cuando su madre se lo hizo notar, él se quedó mirando el tenedor, como si no entendiera bien de qué le estaban hablando. Después se lo pasó a la otra mano y siguió comiendo. Al día siguiente estaba otra vez con la izquierda. Ese detalle es al que más vuelvo, porque es demasiado específico para ser un invento y demasiado tonto para impresionar a nadie. Nadie inventa la mano con la que comía su hermano. Lo que Walter contó, ya viejo, fue esto. La primera noche no vio nada. Escuchó algo. Lo describió como el ruido que hace una estufa de hierro cuando se está enfriando. Ese chasquido lento del metal, pero seguido, sin parar, y viniendo del fondo del granero. Sadie no reaccionó como reacciona una perra ante un extraño. No ladró, no se le paró el pelo, no se metió delante de sus cachorros. Se quedó quieta con las orejas para adelante, mirando hacia el mismo lugar. Walter dijo que esa fue la parte que después le costó más explicar. Que la perra no estaba asustada, estaba interesada. Miró hacia las tablas del grano y vio una forma parada en la oscuridad, no alta, de su altura o un poco menos, y flaca de una manera que no lograba describir sin hacer un gesto con las manos. No salió corriendo. Eso es lo primero que me llama la atención. Un chico de 12 años, solo, de noche, en un granero, frente a algo que no había visto nunca, y no corrió. Cuando le preguntaron por qué, dijo que no sabía. Dijo que no tuvo miedo y que era consciente de que eso sonaba mal, pero que era así. La forma se retiró hacia el fondo. Walter salió del granero, cerró y se fue a dormir. Y volvió la noche siguiente. Esa es la parte que me parece más importante de toda la historia, más que el encuentro. Volvió, y no volvió con las manos vacías. Agarró 2 mazorcas de la cocina sin pedir permiso, las dejó del lado de adentro de la puerta, se sentó en la tierra unos 3 metros más atrás y esperó. Esperó bastante, y en algún momento algo salió de la sombra y se llevó el maíz. Describió la mano, si es que era una mano, con 3 dedos largos y una piel sin poros, lisa como el interior de una concha. Decía que el color cambiaba según cómo le pegara la luz de la linterna, y que nunca fue del todo gris ni del todo blanco. La cosa no se comió el maíz ahí mismo, lo sostuvo, lo dio vuelta, y después lo miró a él. Sobre los ojos, Walter era casi indiferente, grandes, oscuros, sin blanco alrededor.
Lo decía rápido, como quien repite un dato que ya contó demasiadas veces. Lo que le importaba era otra cosa. Decía que lo raro no eran los ojos, era la atención, que lo estaban mirando con una concentración que nunca había recibido de un adulto, y sin ningún apuro. Y ahí empezaron 10 semanas de rutina. Todas las noches, después de cenar, Walter iba al granero. Llevaba maíz, pan, a veces fruta de la huerta, una vez un pedazo de pastel que se guardó de su propio plato sin probarlo. La cosa salía del fondo. Se quedaban ahí un rato largo, él sentado en la tierra y el otro en una posición que Walter nunca supo describir bien, porque decía que no era exactamente estar parado ni exactamente estar en cuclillas. No hablaban. En eso fue consistente toda su vida, en las 3 o 4 veces que contó la historia con calma. No había palabras, ni sonidos, ni nada parecido a una voz. Él lo llamaba entender de golpe. Decía que era como cuando alguien te dice algo en tu propio idioma y tú no procesas las palabras una por una. Simplemente ya sabes qué te dijo, así, pero sin la parte de las palabras. Le llegaba el final del proceso sin el proceso. ¿Y qué entendía? Ahí las cosas se vuelven frustrantes, y hay que aceptarlo. Hablaba de lugares que no eran de acá, de piedra ordenada de una forma que no le parecía natural. Hablaba de distancia, pero no de kilómetros, de tiempo. Y hablaba de algo que él llamaba la espera, que nunca supo explicar del todo, pero que según él, tenía que ver con estar mucho tiempo en un lugar sin hacer nada, esperando a que algo estuviera listo. Una sola vez, según contó, el visitante le dio algo, un objeto chico, ovalado, liso y frío de una manera que no correspondía a una noche de agosto en Kansas, con el granero cerrado y el calor del día todavía adentro. Mientras lo tuvo en la mano, dijo, el granero se quedó en silencio. No que no hubiera ruido, los ruidos que había, los grillos, el viento en las tablas, se apagaron todos juntos, como si alguien hubiera bajado una perilla. Lo devolvió, y después le vino un cansancio tan pesado que caminó hasta la casa, se metió en la cama vestido y no se acordó de nada más. A la mañana siguiente no tenía ningún recuerdo puntual de esa noche, solo la sensación, según él, muy clara, de que lo que le habían mostrado no era para que lo recordara, de que se había ido a otro lado, y ahí queda una pregunta que no se cierra. ¿A qué otro lado? Hay 3 cosas de este relato que, mientras más las miro, menos me convence dejarlas pasar. La primera es la comida, maíz, pan, fruta, cosas ridículamente comunes al lado de lo que supuestamente estaba pasando ahí. Walter nunca vio que el visitante comiera, nunca. La comida se la llevaban, la sostenían, la examinaban y desaparecía en el fondo del granero. Pero al día siguiente no quedaba nada, ni mazorcas peladas, ni migas, ni corazones de manzana. 10 semanas y ni una sola vez se encontró un resto. La segunda es la perra. Sadie no solo dejó de reaccionar, se volvió más mansa a lo largo del verano. Arthur lo comentó con un vecino y lo atribuyó a que había parido. Pero Nell se acordaba de otra cosa. Se acordaba de que la perra empezó a dormir contra las tablas del grano, del lado de afuera, con el hocico pegado a la madera, incluso cuando no había nadie en el granero, y de que si la sacaban de ahí, volvía. La tercera es el sueño. Edna llegó a llevar a su hijo al médico del pueblo ese verano porque no lo podía despertar antes de que saliera el sol. No era pereza ni cansancio normal. Ella lo describía como que el chico se iba muy hondo y no había manera de alcanzarlo. El médico dijo que estaba sano y que ya se le iba a pasar. Ese consultorio cerró en los años 70 y de esos papeles no quedó nada, cosa que en pueblos de ese tamaño es normal y a la vez inútil para quien trata de reconstruir la historia 60 años después. El ejército llegó un martes, y acá es donde todo se abre, porque nada de lo que se sabe de esa familia indica que ellos lo hubieran pedido ni que lo estuvieran esperando. Arthur y Edna estaban desayunando, Nell estaba afuera con las gallinas, Walter seguía durmiendo ese sueño del que no se lo podía sacar. Entraron 2 vehículos por el camino de tierra. No era la policía del condado, no era el sheriff. Nell, que tenía 9 años, se acordaba de vehículos verdes y de hombres de uniforme, y sobre todo se acordaba de que no golpearon la puerta de la casa. Fueron directo al granero. Edna salió al porche, Arthur salió detrás. Y según Nell, sus padres no discutieron, no preguntaron nada, no protestaron.
Se quedaron parados mirando cómo esos hombres entraban al granero, y después se metieron adentro de la casa y no volvieron a hablar del tema, ni ese día ni nunca. Cuando Walter se despertó, los vehículos ya estaban saliendo. Los vio al final del camino, doblando hacia la ruta. Corrió al granero y dijo que se paró en la puerta y supo, sin entrar, sin caminar hasta el fondo, que ahí ya no había nadie. No es que estuviera vacío en el sentido de que no se veía a nadie, es que se notaba que algo que había estado ahí se había ido. Nunca lo volvió a ver. Y no lloró. Contó que se quedó en la puerta un rato largo y que lo que sintió no era tristeza. Lo describió como quedarse con una pregunta que uno ya sabe que nadie le va a contestar nunca. ¿Quién mandó a esos hombres a ese granero? Ese martes, a esa hora, Arthur murió en 1981 sin dejar nada escrito. Edna murió 4 años después. Si alguno de los dos sabía quién había avisado o cómo alguien podía saber lo que estaba pasando en su granero, se lo llevaron. Y acá hay que tener cuidado, porque en el momento en que uno empieza a unir puntos, empieza también a ver figuras donde a lo mejor solo hay ruido. Pero hay historias parecidas y son más de las que uno esperaría. Una chica en el este de Texas, a principios de los 50, que dejó platos de comida afuera de un sótano para tormentas durante casi 3 meses, hasta que le cayó gente de visita a la familia y el padre le prohibió volver a mencionar el sótano. Un chico de 15 en una granja de Oklahoma, a fines de la misma década, que dejaba agua en un galpón. Agua, no comida. Decía que había entendido, sin que nadie se lo dijera, que eso hacía más falta. Y en el caso de los Denham hay un detalle más. Un vecino recordaba haber visto un auto que no era de la zona parado en el camino de entrada 2 o 3 semanas antes de que llegaran los militares. Nadie bajó. Estuvo un rato y se fue. No le dio importancia hasta que alguien le preguntó. La última vez que Walter habló del tema en serio fue en una grabación casera que le hizo su nieta cuando él tenía 68 años. Murió poco después. Cerca del final, ella le pregunta si cree que eso podría volver algún día. Hay una pausa larga, y él dice que no cree que volver sea la palabra, que le parece que eso se fue a alguna parte, y que él, de algún modo que nunca entendió, fue parte de lo que estaba haciendo. No el centro, no lo importante, una parte. Falta una cosa. Nell contó que, después de que los vehículos se fueron, y después de que sus padres entraron a la casa, y después de que Walter se quedó parado en la puerta del granero, su padre hizo algo que ella nunca le vio hacer antes ni después. Agarró una pala y un carro, entró al granero solo y sacó la tierra del piso del fondo, la del sector donde estaban las tablas del grano. La cargó, se la llevó y no dijo a dónde. Después echó tierra nueva y clavó tablas sobre la abertura. Cuando Nell le preguntó por qué, él le dijo que era para que no entrara nada. No dijo para que no vuelva a entrar, dijo para que no entre nada. Y esa diferencia me parece que importa, porque significa que lo que Arthur Denham entendió esa mañana, por lo que vio o por lo que le dijeron, fue que su granero ahora era una dirección, un lugar conocido por alguien. Yo no sé qué pasó ahí, quiero ser claro con eso. No sé si Walter Denham le dio de comer maíz y pan a algo que no era de este planeta durante 10 semanas. No sé qué buscaba ese algo, ni por qué eligió un granero, ni por qué eligió a un chico de 12 años en vez de a un adulto. No sé qué se llevó de ese verano. Lo que sí sé es que un chico, todas las noches durante 10 semanas, decidió volver. Y volver llevando algo. Eligió acercarse en vez de esconderse, que a esa edad no es una decisión menor. Y después llegaron unos hombres en camiones verdes, se llevaron eso, y sus padres taparon la pared y no dijeron una palabra durante el resto de sus vidas. Quedan las preguntas. ¿Qué había en esas conversaciones sin palabras? ¿A dónde se fue lo que él decía que le mostraron? Si es que se fue a alguna parte. ¿Cuántos graneros más hubo? ¿Cuántos veranos? ¿Cuántos chicos a los que un padre les dijo, una sola vez y con una voz que no admitía discusión, que de eso no se hablaba más? Y sobre todo esta, que es la que a mí no se me va. Cuando Walter se paró en la puerta del granero esa mañana y supo que el fondo estaba vacío, ¿cómo lo supo? No había entrado, no había mirado. 10 semanas de algo le dejaron la capacidad de sentir desde la puerta la ausencia exacta de una presencia exacta. Si eso es cierto, aunque sea un poco cierto, entonces algo quedó adentro de él, y él vivió 54 años más sin saber qué era.
El visitante estuvo 10 semanas en ese granero. Alguien se enteró y después ya no estuvo. Eso es lo único que se puede sostener. El resto sigue abierto, salvo que alguien que estuvo ahí esa mañana haya dejado algo escrito en alguna parte. Si existe, todavía no apareció.